El video anterior vimos los temas de las características del sonido, cómo representar el sonido como una onda de forma matemática y la intensidad del sonido y el nivel de sonido, que son dos cosas distintas, como vimos ayer. Los ejercicios que vamos a resolver ahorita están basados específicamente en lo que es intensidad de sonido, nivel de sonido y la sección uno también que tiene que ver con el desplazamiento del sonido eh, y cómo cambia el sonido dependiendo de la temperatura. Para la sección 15.2 creo que no, para que ustedes miren cómo se puede representar matemáticamente un sonido. Entonces vamos a empezar con los ejercicios de la sección 16.1. Comenzamos con ejercicios bien sencillos y después de resolver estos ejercicios vamos a ver una versión un poco más complicada. Entonces dice, un excursionista determina la longitud de un lago escuchando el eco de su grito reflejado por un acantilado en el extremo lejano del lago. Ella oye el eco 2 segundos después del grito. Estime la longitud del lago. Entonces lo que nos pide es longitud. Lo que se nos da es un tiempo y es el tiempo en el cual ella escucha el eco y no se nos da ningún otro dato, ¿no? Como no se nos da ningún otro dato, pues vamos a asumir que la velocidad del aire es 343 en las condiciones estándar a 20 grados Celsius. El tiempo que nos dan a nosotros es el tiempo en el cual ella escucha el eco. Por lo tanto, es el tiempo que le toma al sonido trasladarse desde la fuente, o sea, desde su boca, hacia el acantilado y luego del acantilado de vuelta a su oído. Entonces, este tiempo del eco es 2 veces esta distancia, ¿cierto? El sonido viaja a la misma velocidad, entonces le tiene que tomar el mismo tiempo que va desde la fuente hasta el acantilado, como del acantilado al oído de la muchacha. Entonces, este tiempo es 2 veces la distancia del lago, ¿verdad? Uno de ida, otro de vuelta. Como vimos el día de ayer en el video anterior, la velocidad en general se puede describir como la distancia sobre el tiempo y lo que yo ocupo es la longitud o, mejor dicho, la distancia desde cuando empieza el lago hasta el acantilado. Entonces vamos a despejar para la distancia y tengo que esto es velocidad del aire por tiempo. Entonces, la distancia del lago es velocidad del aire. Este es un dato que conseguimos de las tablas. Como no se nos dio ninguna temperatura, trabajamos como que si fueran condiciones a 20 grados Celsius. Y el tiempo, la pregunta es, ¿qué tiempo vamos a sustituir acá? El ejercicio nos da 2 segundos, pero recordemos que 2 segundos es el tiempo en el cual yo escucho, bueno, la muchacha escucha el eco, o sea, el tiempo de ida y vuelta. Entonces, el tiempo en el cual el sonido recorre solo una vez la distancia del lago sería la mitad de este tiempo del eco. Hago la sustitución 343 por un medio tiempo del eco, que es 2 segundos, y se llega a la conclusión que la distancia es de 343 metros. El segundo ejercicio es exactamente el mismo que acabamos de ver, con algunos datos cambiados, pero al final es exactamente lo mismo. Dice, un marinero golpea uno de los lados de su nave justo debajo de la línea de flotación. Es como que se genere un golpe acá. Después de 2.5 segundos, escucha el eco de nuevo, nos están hablando del eco, del sonido reflejado en el fondo marino. En este caso, entonces, el sonido va a viajar hacia abajo, las líneas verdes, va a chocar con el fondo marino y se va a reflejar las líneas amarillas, va a volver a la fuente. Entonces,
nos dice, escucha el eco del sonido reflejado en el fondo marino 2.5 segundos después, que está directamente debajo de él. ¿Cuán profundo está el océano en este punto? De nuevo nos piden distancia y nos piden esta distancia, ¿cierto? Entonces, como vimos en el ejercicio anterior, si el tiempo del eco es 2.5 segundos, el tiempo en el cual le toma al sonido recorrer desde la fuente hasta la parte de abajo tiene que ser la mitad, porque lo mismo que le toma ir hacia abajo al sonido tiene que ser lo mismo que le toma en regresar después de la reflexión. Entonces, de nuevo, el tiempo para encontrar esta distancia tiene que ser un medio del tiempo del eco y vuelvo a hacer el despeje. Como no se me da a mí dato de temperatura ni ninguna otra fórmula, además de el dato que me dan después, la rapidez del sonido en el agua de mar es 1560, voy a utilizar simplemente esta fórmula, ¿verdad? En el caso de que me dieran alguna relación con la temperatura, yo tendría que encontrar cuál sería esa. Pero a mí me dicen el dato, este dato es sacado de tabla, recordemos que no es el mismo anterior, en este caso es en aire, en este caso es en agua y es en agua de mar. Entonces me ponen la velocidad del sonido en el agua de mar como 1560. Me dicen que no varía significativamente con la profundidad, entonces puedo pensar o puedo utilizar esta fórmula debido a que la velocidad del sonido va a ser constante. De nuevo, hago la sustitución, 1560 por un medio por el tiempo del eco y llego a la conclusión de que el tiempo, la distancia, perdón, es 1950 metros. La profundidad del fondo marino en este caso es de 1950 metros. Los ejercicios pues, me los dan de forma distinta, el medio donde viaja el sonido es distinto, sin embargo, la solución es exactamente la misma, lo único que cambia fueron los datos. Ahora viene un ejercicio un poco más distinto, ¿verdad? En realidad es lo mismo, sin embargo, ya no solo es de, como les decía yo en clase, venir y enchutar los datos, ¿verdad? O sea, no solo es agarrar una fórmula y meter datos, sino que se tiene que pensar un poco más. Dice, en un día caluroso de verano, a 27 grados Celsius, toma 4.7 segundos para que el eco regrese de un acantilado frente a un lago. ¿Ok? En un día de invierno, le toma 5.20 segundos. ¿Cuál es la temperatura en el día de invierno? Entonces, ¿qué es lo que me están dando a mí? Temperatura en un día caluroso, el tiempo que le toma en un día caluroso y el tiempo que le toma en un día de invierno, pero no me dan la temperatura de invierno, tampoco me dan las velocidades. Sin embargo, si recordamos nosotros la fórmula de velocidad del sonido en términos de la temperatura, yo podría encontrar la velocidad si yo sé la temperatura, como lo es en el caso del día caluroso. Los datos que me dan entonces son la temperatura en verano, el tiempo del eco en verano, el tiempo del eco en invierno y yo ocupo el tiempo, la temperatura en invierno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a resolver este ejercicio? ¿No? El, a pesar de que la velocidad y el tiempo del eco va a ser distinto, esto es simplemente por la temperatura. Pero si esta persona está generando el sonido, ya sea en invierno o sea, va a ser siempre la misma. Entonces, yo puedo hacer distancia del lago en verano es igual a distancia del lago en invierno, ¿verdad? O sea, la distancia no va a cambiar. Luego, si hago la sustitución de distancia en términos de velocidad y tiempo, velocidad en verano por tiempo en verano es igual a velocidad en invierno por tiempo en invierno. ¿Tengo la velocidad en verano? No, no la tengo, pero la puedo calcular con esta fórmula. ¿Por qué? Tengo la temperatura en verano. ¿Tengo el tiempo de verano? Sí. ¿Tengo el tiempo, perdón, ¿puedo encontrar la velocidad en invierno? No, porque no tengo la temperatura en invierno y eso es lo que a mí me piden. ¿Y tengo la temperatura en invierno? Sí. Perdón, el tiempo en invierno, sí. Me dan el dato acá. Entonces hacemos un simple despeje para la velocidad en invierno, que es la incógnita en este caso, y obtengo esta expresión de acá. Entonces,
En esta expresión de acá, este es un dato directo, este es un dato directo y este tengo que calcularlo con esta fórmula de acá, que es lo que hacemos en este lado. Entonces, la velocidad y temperatura, que es 27. Tras hacer la operación, les recuerdo, tengan cuidado cuando hagan sus operaciones en la calculadora. Háganlas, en especial cuando hay fracciones, háganlas de forma un poco más detenida para asegurarse de que lo que están calculando es correcto. La velocidad en verano es 347.2 metros sobre segundo. Entonces, otra cosa que yo siempre les mencioné en clase es que ustedes cuando hagan un cálculo, miren la respuesta y pregúntense si tiene sentido. En el caso estándar, yo sé que la velocidad en el aire a 20 grados Celsius es 343. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿tiene sentido que la velocidad en verano, que es una temperatura un poco mayor, sea mayor? Sí, sí tiene sentido y también me da un número cercano a 343. No significa que el sonido va a viajar exageradamente muy rápido solo por 7 grados de diferencia. Entonces si bien este número no me dice que mi respuesta está correcta, por lo menos me dice que tiene sentido. Una vez que yo ya tengo esta velocidad, pues lo que falta es encontrar cuánto es la temperatura, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo el tiempo en verano, el tiempo en invierno. Recordemos que las distancias son la mitad del tiempo, por eso se dividen entre dos para utilizar los tiempos eh, de un solo viaje. Esto no es necesario, pero debido a que la forma como nosotros lo planteamos, distancia del lago en verano, distancia del lago en invierno, es la forma correcta de ponerlo, pero si ustedes utilizan el tiempo directamente, no debería de darles ninguna diferencia porque al final vamos a dividir estos dos números y el 1/2 se cancela. Estos dos tiempos en la fórmula que habíamos encontrado anteriormente y poniendo la velocidad que acabo de encontrar, yo encuentro que la velocidad en invierno es 313.81 metros sobre segundo. ¿Tiene sentido? También sí, porque debería de ser una velocidad menor a esta que yo tengo acá e incluso menor a un día normal a 20 grados Celsius. Si volvemos a la pregunta, me dice cuál es la temperatura en el día de invierno. El ejercicio no termina acá. Entonces, una vez que yo tengo la velocidad en invierno, yo puedo volver a la fórmula de velocidad en términos de temperatura y hacer el despeje. Entonces dice, velocidad en invierno es igual a 313.81 metros sobre segundo, que es lo que acabo de encontrar. Entonces, la fórmula aquí era 331 más 0.6 por temperatura es igual a velocidad a esa temperatura, ¿cierto? Entonces, aquí sustituyo la velocidad en invierno y ya es un problema de despeje, ¿verdad? 313.81, le tengo que pasar a restar este primero y luego paso a dividir el 0.6 para que quede solo la temperatura. 313 menos 331 entre 0.6. Les recuerdo, para que esto les salga bien en la calculadora, yo les recomiendo o utilizar el paréntesis en su calculadora o primero realizar la resta y de una vez que ustedes realicen la resta, después dividimos. Con esto, a mí me queda que la temperatura en el invierno es de negativo 28.65 grados Celsius. Es un poco diferente a los primeros dos ejercicios, si se fijan bien, pero en esencia es casi lo mismo. Estos son todos los ejercicios de la sección 16.1. De aquí en adelante vamos a ejercicios de la sección 16, perdón, 15, sí, 16 es el capítulo, me parece. 16
3, que es la de nivel de sonido e intensidad. Entonces, este de nuevo es un ejercicio sencillo. Dice cuál es la intensidad de un sonido en el nivel de dolor, que me dicen que el nivel de dolor es 120 decibelios. Compárela con la de un murmullo a 20 decibelios. Entonces, este ejercicio técnicamente es para que nosotros nos pongamos al día o nos acostumbremos, mejor dicho, a trabajar con la fórmula de nivel de sonido y para que entendamos, para que miremos cuál es el beneficio de trabajar con esta escala, ¿verdad? Si se fijan, el murmullo está a 20 decibelios, el nivel de dolor está a 120 decibelios, solo 100 unidades, 100 decibelios entre estas dos, ¿verdad? Tengo que compararla con qué? el, la intensidad de un murmullo que es de 20 decibelios, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que encontrar es intensidad y lo que me dan son niveles de sonido. Entonces, de nuevo, cuando a mí me dan niveles de sonido, lo que me están dando es beta. Cuando a mí me hablan de intensidad, es lo que está aquí adentro del logaritmo. Entonces, yo tengo esa expresión. Basta con hacer un despeje. En el video de esta sección incluso hicimos este despeje y quedó una fórmula directa de cómo encontrar I. Pero si no lo recuerdan, pues simplemente si yo tengo un logaritmo, x igual al logaritmo a de y es igual a la x. Entonces, para nuestro caso, primero paso a dividir el 10, beta sobre 10 igual al logaritmo de i sobre i sub 0. Este logaritmo, que como no tiene nada ahí abajo, es un logaritmo base 10. Entonces sería 10 a la beta décimos es igual a lo que está adentro del logaritmo. Entonces i sobre i sub 0 es igual a 10 a la beta décimos. Haciendo el despejo para i, que es lo que nosotros ocupamos, i es igual a i sub 0, 10 a la beta décimos. Y si se fijan, esta expresión a mí me va a ayudar para ambos incisos. Entonces i en el nivel de dolor es 1 por 10 a la menos 12. Este es i sub 0. Ese es un dato de tabla. Por 10 a la beta. Beta para el nivel de dolor es 120 entre 10. Por lo tanto, la intensidad en el nivel de dolor es 1 watt sobre metro cuadrado. Ok, hago lo mismo para un murmullo de 20 decibelios. Utilizo esta misma fórmula. Y del murmullo sería I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12, por 10 a la 20, que eran los decibelios del murmullo, entre 10. Cuando yo hago esta, me da que I, la intensidad del murmullo, es 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la comparación que miramos? Este número es mucho más pequeño que este número. De hecho, I dolor es más grande 10 a la 10 veces que I del murmullo. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con la escala de decibelios. Y esto, pues, se me ocurrió ahorita. También tengan cuidado cuando hagan esto en su calculadora, porque mi recomendación sería que ustedes hagan 10 elevado, paréntesis, 120 entre 10 paréntesis. De esa forma su calculadora estaría entendiendo que 10 está elevado a la 120 sobre 10. O, como les he dicho cuando tenemos fracciones, primero hacen 120 sobre 10 y después 10 lo elevan a ese resultado. En el caso de que no lo hagan, les va a salir un número erróneo y así como discutimos en clase, pues no hay mucho que yo pueda rescatar cuando el error es en la calculadora, ¿verdad? Bueno, vamos a un ejercicio ya un poco más complicado, pero siempre hablando de nivel de sonido y de intensidad. Dice, una persona de pie a cierta distancia de un avión con 4 motores a chorro igualmente ruidosos. Esto es nivel de sonido de 130 decibelios. Nivel de sonido 130 decibelios.
¿Qué nivel de sonido experimentaría esta persona si el capitán apaga todos los motores excepto uno? Entonces lo que me está diciendo es, un avión con 4 motores tiene un nivel de sonido de 130 decibelios. ¿Cuánto sería el nivel de sonido si solo hay un motor? ¿Ok? Entonces lo que yo tengo es el beta, nivel de sonido de los 4 motores. ¿Cuánto es el beta de un motor? Y este dato, igualmente ruidoso, me dice a mí qué es igualmente ruidoso. Pues, o sea, la intensidad de sonido de cada uno de los motores es la misma, ¿verdad? Entonces, la intensidad del primer motor es igual a la del segundo, es igual a la del tercero, igual a la del cuarto, o que la intensidad de 4 motores, de los 4 motores, es igual a 4 veces la intensidad de un motor. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Porque cuando a mí me dicen que son igualmente ruidosos, yo tengo que pensar en el fenómeno físico. ¿Cuál es el fenómeno físico? La intensidad, no el nivel de sonido, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen igualmente ruidosos, ¿qué es igual? La intensidad. Entonces, cuando me dicen que todos son iguales, 4 motores es igual a, o sea, la intensidad de 4 motores es igual a veces 4 un motor, la intensidad de un motor. Es importante que identifiquen o que comprendan, que tomen esta información. Igualmente ruidoso significa intensidad igual, no nivel de sonido igual. Bueno, al final sí, pero es esto lo correcto que tengo que decir yo, ¿verdad? El fenómeno físico es el que nos importa a nosotros. Y de hecho, este de aquí es muy importante, o es la forma como vamos a resolver el ejercicio. De hecho, si yo no incluyo eso, no podría resolver el ejercicio. Entonces, yo tengo como dato el beta de 4 motores. Esto es igual a 10 veces logaritmo la intensidad de 4 motores sobre I sub 0. Pero yo sé que la intensidad de 4 motores es igual a 4 veces la intensidad de un motor. Eso es lo que nosotros obtuvimos de acá. Entonces, si recuerdan del día anterior, incluso de las clases de matemática 1 que ustedes lleven, una de las propiedades de los logaritmos que nosotros tenemos es la propiedad del producto. Entonces yo aquí tengo 10 logaritmos de un producto, 4 por i de un motor entre i sub 0. ¿Sí? Entonces a es 4, b es esta fracción. Cuando yo tengo un producto adentro de un logaritmo, yo puedo separar el logaritmo como la suma de dos logaritmos, ¿cierto? Entonces, el b de 4 motores, esto simplemente repitiendo lo que teníamos anteriormente, es 10 logaritmo de 4 por i de un motor sobre i sub 0. Y esto yo lo puedo dividir, este 10 lo saco como factor común, está multiplicando ambas cosas, ¿verdad? El logaritmo de 4 más el logaritmo de i sobre un motor. Si yo hago la propiedad distributiva, 10 multiplica cada uno de ellos. B de 4 motores es 10 log 4 más 10 log i un motor sobre i sub 0. Si nosotros nos fijamos bien en esta expresión que está acá, este es el nivel de sonido de un motor. Este sería el nivel de sonido de un motor. Si yo me fuera a aplicar la fórmula, beta de un motor tendría que ser igual a 10 veces logaritmo de I de un motor sobre I sub 0. Entonces, esto es lo que a mí me piden en el ejercicio. Si a mí me pidieran intensidad, pues yo seguiría haciendo más despeje, pero esto es lo que a mí me piden en el ejercicio, ¿cierto? B de un motor. Si no me equivoco, dice cuál es el nivel de sonido. Entonces, puedo hacer la sustitución aquí. En vez de estar escribiendo todo esto, pongo beta de un motor. Eso es lo que yo ocupo. Entonces, a partir de esta expresión, realizamos el despeje para beta de un motor.
beta de un motor más de 10 log 4 es igual a beta de 4 motor. Entonces hago el despeje, paso esto restando, beta de un motor es igual a beta de 4 motores menos 10 log 4. Esto significa 130 decibelios menos 10 log 4. Al final, el beta de un motor es 123 decibelios. Si se fijan bien, eh, al inicio del ejercicio uno pudo haber pensado, como les dije, ¿verdad? Que esto no, hay que tener cuidado cuando les mencioné acá. Eh, Pudimos haber pensado, ok, si todos son igualmente ruidosos y el nivel de sonido de los cuatro es 130, entonces el nivel de sonido de uno es 130 dividido entre 4 porque son igualmente ruidosos. Pero recuerden, igualmente ruidosos se refiere a esta intensidad. Si yo hubiera trabajado, y al final sí, el nivel de sonido de cada uno de ellos es de 123, es el mismo, pero no significa que cada uno de ellos, o sea que beta 4 es igual a 4 beta 1. El fenómeno físico es el que es igualmente ruidoso y el fenómeno físico es la intensidad. Entonces por eso era importantísimo ver esto, ¿verdad? Si se fijan, 123 no es 130 entre 4, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado esto. Hay varios ejercicios que el libro pone así, me menciona si hay dos parlantes, cuál es el de uno solo. El procedimiento sería exactamente el mismo, ¿verdad? Nada más que en vez de tener cuatro sería dos. Si fueran 8 micrófonos, por ejemplo, en vez de ser aquí un 4 sería un 8. Em, Existen otros ejercicios, otro tipo de ejercicios desde luego, pero estos dos son lo más importante, ¿verdad? Este ejercicio me pudo haber pedido en vez de cuánto es el beta, cuánto es la intensidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasaría? Pues tengo que hacer un poco más de despejes con la fórmula que vimos acá. Y el otro tipo de ejercicios que se me ocurre puede salir es el que uno similar al que nosotros vimos como ejemplo al final del video de ayer. Eh, Voy a intentar subir por lo menos, tal vez no en video, pero en PDF, un ejercicio que tenga que ver con la distancia al campus. Por los momentos esto es todo. Esto, si no me equivoco, es todo lo que viene del libro de Ancoli en la segunda unidad. El resto son fenómenos acústicos. Los fenómenos acústicos son sacados en parte del Notoli y eso lo vamos a ver la otra semana. El Notoli no trae ejercicios, por lo cual es un poco complicado también lograr ver esos temas, son un poco más teóricos, pero siempre vamos a dar un pequeño resumen de los temas de la unidad. Está en la plataforma, no deberían de ser muy distintos, exceptuando los que tengan que ver con distancia, en caso de que haya propuestos por distancia. Les recuerdo que la lista de propuestos no significa que solo esos ejercicios tengan que hacer. No les voy a decir que se vayan a los ejercicios más complicados, porque tampoco es así la forma como evaluamos en clase, pero ustedes pueden leer los ejercicios y ver, este se parece mucho a el que yo resolví en este video, o este se parece mucho a uno que sale en la lista de ejercicios. Entonces, practíquenlos. Por los momentos, como les digo, no hay ninguna directriz de la universidad de cómo lo vamos a evaluar, pero eventualmente si volvemos a clases, entonces eh, lo más seguro nos van a dar como una semana para repasos y después tendríamos que hacer el examen de esta unidad. Entonces vayan practicando los ejercicios y siempre si encuentran cualquier duda me pueden escribir por el correo. Hasta la próxima semana entonces, vamos a empezar la otra semana con lo del Notoli, fenómenos acústicos y tiempo, que en específico el más importante para esta clase sería tiempo de reverberación. Gracias.